buenos días a todas, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por sus vidas y sabemos que en este día Dios tiene, ¿verdad?, una palabra para nosotras. Vamos a empezar este tiempo orando. Y bueno, vamos a dar inicio. Haciendo una oración. Ahí donde están, vamos a hacer una oración, que Dios sea el que esté obrando en nuestras vidas y pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Amado Padre, damos gracias, Señor, por tu grande bondad, grande misericordia, Señor, que tienes para con nosotras. Nada, Señor, se escapa del control de tu mano. Todo, Señor, está puesto, Señor, para conocer cada día más de ti, más de tus planes, más de tus propósitos, más de lo que tú eres, mi Dios. Aquí estamos en esta mañana con la única finalidad de conocerte a ti, de recibir tu palabra, de aprender de ella. Ayúdanos, Señor, a que seas tú hablándonos, mostrándonos, Señor, aquellas áreas de nuestra vida que están desordenadas o que por falta de discernimiento de la palabra, el no poder nosotras ver con claridad, muchas veces porque nuestros corazones son insensatos, Señor, necios, y esa es la razón, la causa por la cual, Señor, falta el discernimiento en nuestras vidas para poder tomar decisiones sabias, prudentes, que honren tu nombre. Aquí estamos, Señor, reconocemos esa falta de sabiduría, esa falta de entendimiento y pedimos, Señor, que nos ayudes para que podamos cada día, Señor, honrarte y glorificarte. Pedimos que tus escrituras a través de tu Espíritu Santo abran nuestro entendimiento y podamos comprender y entender tus razones, tus mandatos, Señor, y podamos ser advertidas y avisadas para no tropezar, Señor, para no fallar al blanco. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así sea, mi Dios. Amén y amén. Pues bienvenidas a Casa de Oración Milpalta. Agradecemos a Dios por su grande amor y misericordia en nuestras vidas y que nos permite servirle de esta manera, dando pues la palabra de Dios, que es una grande responsabilidad, y pedimos a Dios, ¿verdad?, que sea su Espíritu Santo ayudándonos. Y bueno, pues estamos nosotros con la serie Los Proverbios. Nosotras hemos estado viendo estos temas referente al libro de Proverbios capítulo 1, del 1 al 7, ¿verdad? Ahí hemos estado recibiendo enseñanza, recibiendo instrucción, recibiendo sabiduría de parte de nuestro Dios. Y hoy el tema es mujer sin discernimiento, sin discernir lo malo. Este es el tema de hoy, mujer sin discernir lo malo. Y bueno, nos vamos a introducir un poquito para recordar qué es lo que en nuestros corazones muchas veces nosotras permitimos o aceptamos estar en estas condiciones, que ya hemos hablado a lo largo de estos temas, pero que no está de más volver a mencionarles lo que veíamos sobre una persona o una mujer simple, ¿verdad? ¿Qué es una mujer a la cual se le puede decir simple? Que tiene una personalidad de simpleza. Bueno, es alguien que se abre a todo, ¿verdad?
lo que muchos o muchas dicen, tengo una mente abierta. Es decir, todo lo que venga, todo lo que venga del exterior a mí, yo lo recibo, ¿verdad? O yo lo creo. Es esa forma de pensar, esa forma de vivir la que nos lleva a ser personas simples. También es fácil de convencerse por opiniones de otras, ¿verdad? Porque dijo la hermana, porque dijo la madre, porque dijo la suegra, eso, y si después le dice una amiga otra cosa, también, ¿verdad? Y todo lo está recibiendo, le convence una u otra opinión y cambia de una y otra opinión. Entonces, es cambiar de opiniones, ¿verdad? Y a veces nos volvemos mujeres inseguras, mujeres no de confianza, ¿verdad? Una mujer así es una mujer no de confianza. Y muchas veces demandamos o exigimos como mujeres que nos tengan confianza. ¿Ya? ¿Cuántas veces le decimos al esposo, a los hijos, oye, es que soy tu mamá, tenme confianza? O, oye, soy tu esposa, tenme confianza. Pero muchas veces esa confianza no la hemos trabajado y no nos las hemos ganado. ¿Por qué? Porque somos mujeres que nos dejamos llevar por la opinión de otras personas, por lo que dijo mi mamá, por lo que dijo mi suegra, y no estamos teniendo convicciones firmes en nuestra vida que nos den la seguridad nosotras mismas y también proyectemos seguridad. Estas personas o estas mujeres no comprueban nada, no investigan, no averiguan si es verdad lo que les dijeron o lo que opinan. Por lo tanto, son mujeres indecisas, mujeres que no estamos tomando decisiones seguras, sino que estamos indecisas y estamos entre sí o no, sí o no. Por lo tanto, pues no hay bases, ¿verdad? No hay convicciones firmes. Una persona así también se le puede llamar como tonto, ¿verdad? O tonta. Sin embargo, también vimos otras dos, ¿verdad? Tipo de personas como son los burladores, ¿verdad? Y en ellos entran aquellas mujeres que se mofan de lo malo, de lo bueno, hacen muecas, también se define como escarnecer o escarnecedor, personas graves en maldad, y lo hacen con intenciones malas. Las intenciones son malas. Continuamente están contradiciendo, ¿verdad?, la vida cristiana, la fe en Cristo, las verdades de Dios, las están contradiciendo o buscando argumentos para justificarse. No escuchan reprensión de ninguna autoridad. Son mujeres que no se someten a las autoridades puestas por Dios. Mucho menos lo que pues dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si no obedecemos o no nos sometemos voluntariamente al esposo que vemos, mucho menos a Dios que no vemos. Si no nos sometemos a las autoridades en el trabajo, mucho menos, ¿verdad?, al esposo y mucho menos a Dios. Entonces, cuando nosotras somos mujeres que efectivamente muchas veces podemos caer en esta vida, en estas actitudes, en esta forma de vivir, ¿verdad? Aún teniendo conocimiento de Dios, aún teniendo conocimiento de Dios. Son aquellos que estuvieron
conocieron algo de Dios y ahora ya no están. Y ahora reniegan, ahora se quejan, ahora menosprecian. También se les llama a aquellos maestros falsos, que destruyen la doctrina de Cristo. Todo aquel que enseña contra la doctrina de Cristo. Son también, fíjense, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Un sensual es una persona que se mueve por lo que siente, por lo que esa mujer siente. Si yo siento que le voy a hacer un daño, mejor decido no decirle que está mal, que está pecando contra Dios. Ya se dejó, ya tomó una decisión conforme a su sentir. Bienvenida. Ya tomó una decisión, ¿verdad? Contra Dios por su sentir. Porque sintió que no, que era feo y que pues se iba a sentir mal la persona y ya no le dijo, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres sabemos que por no decir a tiempo o no poner un límite o no poner un freno a una relación destructiva, a una relación tóxica, por llamarlo así, ¿verdad? Una relación que hay manipulación, hay control, hay abuso en todos los aspectos, ¿verdad? Por no discernir a tiempo, por no detectar a tiempo, ¿qué sucede? Suceden las peores cosas, ¿verdad? No hicimos nada en su momento, no paramos eso. Unas veces por miedo, porque el miedo paraliza, el miedo te impide hablar, el miedo te impide actuar, ¿verdad? Ahora, es bueno actuar, pero con sabiduría, ¿verdad? Con sabiduría, de manera que agrademos a Dios. Pero sí debemos actuar. No podemos quedarnos calladas esperando a ver qué sucede, ¿no? Para eso se entiende que somos mujeres de Dios, ¿verdad? Mujeres que oramos ante una situación primeramente. Ya llevas tiempo orando por esa situación, clamándole a Dios, ¿verdad? Señor, haz la obra en mi esposo. Yo me doy cuenta que es celoso, ¿no? O yo me doy cuenta que es egoísta, o yo me doy cuenta que es adúltero. Tú y yo nos damos cuenta. Somos mujeres que nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que actuar. Muchas veces sí estamos orando, porque es parte de orar, ¿verdad? Pero clamarle a Dios para que Dios obre a favor de sus hijas. De verdad, hermanas, Dios obra. Tenemos que confiar y creer a Dios. Dios obra. Dios y tú, mira, si nosotras como mujeres estamos sujetas a la palabra de Dios, bienvenida, adelante. Si estamos nosotras sujetas a la palabra de Dios, ¿verdad? En obediencia a ella, ¿qué va a suceder? Que vamos a poder nosotras poder estar sometidas, y cuando venga la situación difícil con el esposo, ¿verdad? Porque yo ya detecté que pues es adúltero, yo ya detecté que es que roba, que me trae cosas que no son de su trabajo y no las ha comprado, ¿verdad? O el pecado. Entonces, si yo ya detecté eso y yo como mujer vengo orando, ¿verdad? Para que el Señor obre, haga algo, entonces el Señor puede hacerlo, lo va a hacer en su tiempo y en su buena voluntad, pero también yo debo permitir, ¿verdad? Decirle. Yo tengo, como a los hijos, ¿verdad? También cuando un hijo se comporta de una manera incorrecta en la escuela, ¿qué hacemos? Pues la maestra nos llama, ¿verdad? A tiempo, porque si no nos dijeran, pues entonces pasarían muchas cosas con nuestros hijos en las escuelas y los papás ni se darían cuenta, ¿verdad? Entonces, no, la maestra luego llama a los papás, el hijo pues tiene que ser corregido en ese momento, tiene que ser entendido y llevarlo a la reflexión de lo que es, de sus actos,
Fíjense, si eso lo hacemos con los hijos, también como esposas somos esa ayuda. Por eso dice la palabra de Dios, ayudas, ¿verdad? Idóneas, porque vamos a ayudarlos. Ahora, hay formas de ayudar. La manera que Dios nos pide que ayudemos es orando primero por esa situación, pidiéndole a Dios las palabras sabias para tratar el asunto y accionar, ¿verdad? Hasta donde Dios nos permite accionar. Ya cuando las cosas están muy descontroladas, ¿verdad? Donde tú hablas y no se te escucha, donde tú quieres arreglar las cosas y resulta que se ponen peor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hay argumentos en la mente del esposo, de la mujer, y ya nomás es una contienda, un estira y afloje, y todas esas situaciones que como mujeres vivimos, algunas a diario, ¿verdad? No es el estilo de vida que deberíamos vivir. Sin embargo, muchos lo están viviendo quizás a diario. Y ya se cansaron algunas ya, pues ya se dieron toda su voluntad, ¿verdad? Y ya están ahí en esas prisiones de esclavitud, porque son prisiones de esclavitud, donde sabemos que no son sanas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que nosotras necesitamos, ¿verdad? Darnos cuenta que movernos bajo los sentimientos, bajo las emociones, no va a ser lo sano. Tenemos que movernos bajo las palabras de Cristo, bajo el Espíritu, bajo la palabra de Cristo que es Espíritu, ¿verdad? Entonces ahí es donde nos tenemos que mover nosotras para ver una respuesta de parte de Dios. ¿Cuántas de ustedes saben que cuando andamos sometidas a Dios y oramos por esa necesidad en el esposo o en los hijos, Dios trae una respuesta? Sí, a lo mejor no la que esperábamos, pero trae una respuesta. Ya sea que se enferman o que ya les pasó algo, pero ya algo los está haciendo reflexionar que están caminando mal, ¿verdad? O algo Dios permite que pase, una circunstancia, mueve las circunstancias. Acuérdense que Dios sí puede mover las circunstancias, de tal manera que reaccionemos y digamos, ay, a ver qué está pasando con nuestra vida, ¿verdad? La pandemia, eso fue lo que hizo, movió nuestras conciencias, ¿verdad? Movió tantas cosas en nuestra vida, nos hizo pensar, realmente estoy disfrutando la vida, realmente cómo estoy viviendo. A muchos les ayudó, aunque no conocían de Dios, aunque muchos no conocían la palabra de Dios, muchos reflexionaron. Imagínense entonces mayormente a los que conocemos la palabra de Dios. Debe hacernos reflexionar que nuestro Dios mueve circunstancias a favor de sus propósitos y de sus planes. Y si nosotras oramos por el esposo, si nosotras oramos por los hijos que están en situaciones de rebeldía, de lo que sea, de cualquier pecado, ¿verdad?, que está en contra de Dios, Dios hará, ¿verdad? Dios obrará. Ahora, Dios, en esa comunión que tienes con Él, te va a dar las palabras sabias para saber qué hacer, porque hay que poner límites. No podemos dejar que las cosas solitas se compongan, no, eso nunca va a pasar, el tiempo no va a remediar nada. Tenemos que conocer la palabra para ser sabias y tomar decisiones sabias e intervenir en las circunstancias y en las situaciones de la manera que Jesús lo haría para que tengamos victoria, para que veamos cómo sí, ¿verdad? Dios en nosotros, Cristo en nosotros, Él es vencedor. Y podemos ver entonces victorias. Esas son las personas que decíamos burladores, ¿verdad? Ahorita yo profundicé un poquito en esta parte de lo que es sentimiento sensual y lo que es del espíritu, ¿sí? Ejemplifiqué, pero vamos a regresar ahora a continuar con la otra tipo de personas que vimos, de mujeres, ahora mujeres insensatas. ¿Qué era una mujer insensata? Habíamos hablado que es una mujer necia, incapaz de reconocer lo malo de lo bueno. Ahora, no solo de mujeres hablamos, ¿verdad? Aquí porque es una reunión de mujeres, pero sabemos que también en los hombres hay estas características. Pero estamos hablando entre mujeres. Entonces, hablamos de esa incapacidad de reconocer lo malo de lo bueno, de no discernir, ¿verdad? Si haré bien o haré mal, ¿no? ¿Les ha pasado que a veces dices, si hago esto, estaré haciendo bien o estaré haciendo mal?
y no sabemos, estamos indecisas, como decíamos, la mujer simple no sabe, que está indecisa, está insegura, le dicen aquí una cosa, se lo cree, le dicen acá otra y luego se confunde, ¿verdad? Y ya no sabe qué hacer. Todo eso, fíjense, viene por falta de conocimiento de la palabra de Dios, de tener una continua disciplina de la palabra de Dios. Bienvenida. De la disciplina, ¿sí? Eso es lo que pasa. Y bueno, entonces, insensatez tiene conocimiento, pero no sabe evaluar ni discernir. ¿Sí? Podrá tener conocimiento, pero no sabe evaluar. Es decir, no sabe distinguir, ¿verdad? Si esto está bien, si esto está mal. Razona equivocadamente. A veces llega a decir, pues Dios no existe, ¿no? Hay necedad en el corazón. También es alguien, insensato es alguien que pleitea por todo o por nada. Y bueno, miren, acompáñenme a Salmos 14:1. Bienvenida. Salmos 14:1. Ahí en Salmos 14:1. Aquí el salmista, ¿verdad? Vemos que menciona, incluso el subtítulo es el necio, dice no hay Dios. Ahí dice, ¿verdad? Entonces, dices el necio en su corazón, dice no hay Dios y se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Ahí vemos bien claro, ¿verdad? Lo que llegamos a decir como mujeres, ¿verdad? A veces no hay Dios, pero lo decimos en una, aquí dice que es necio, ¿verdad? O necia la persona que dice no hay Dios. No hay Dios, sabiendo que Dios ha mostrado, ¿verdad? Su bondad, ha mostrado quién es Él, pero aún en su corazón esa persona dice, no hay Dios. Efesios 5:17, acompáñenme ahí, Efesios 5:17. Estamos viendo la mujer simple, la mujer deslumbradora y las mujeres insensatas. Lo estoy hablando así como mujeres, no porque los hombres no sean también, ¿verdad? Sino que porque estamos hablando entre mujeres y queremos ver esa parte, pero también a todos podemos tener estas mismas actitudes. Ajá. Efesios 5:17, aquí dice así, dice, por tanto, no seáis, ¿verdad? Nos da un mandato, no seas insensato, sino entendido. Entonces, ¿qué es lo contrario de necio? Una persona entendida. Cuando yo como mujer digo, no hay Dios, por coraje, por enojo, por ira, ¿verdad? Estoy siendo una persona necia o insensata, que es lo mismo. Pero también estoy demostrando falta de entendimiento. Eso es lo que estoy demostrando, falta de entendimiento. Sin embargo, la persona entendida entiende que Dios es Dios y que Él es y está. Y que ella tiene una condición de pecado y que peca y que es débil. O sea, ahí hay entendimiento. Señor, si es cierto, perdóname, te estoy diciendo que por qué y yo no lo voy a hacer y yo no quiero ya caminar en tu camino porque es muy difícil, ¿no? ¿Cuántas a veces así hasta esas palabras se nos han salido? No, es que es muy difícil caminar contigo, todo lo tengo que dejar por ti. Y ahí estamos actuando de una manera necia, de una manera insensata, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Realmente no estamos mostrando un entendimiento de Dios. Dice, pero aquí nos anima, no sean insensatos, sean entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Qué importante es que nosotras anhelemos conocer la voluntad del Señor. Eso habla de entendimiento. Cuando una mujer ya sabe cuál es la voluntad de Dios en todas sus áreas,
ya es una mujer entendida. Y ahí podemos ver que esa mujer tiene una relación con Dios, que esa mujer está creciendo, que esa mujer está madurando en todas sus áreas y que va a seguir caminando porque está viendo entendimiento. Pero si yo no sé cuál es la voluntad del Señor, voy a seguir como siendo insensata, siendo simple. Todos los que me digan, es por acá, voy a ir. Y luego me digan, es por aquí ahora, ahí voy a ir también. Así se mueve uno cuando no sabe, ¿verdad? Realmente cuál es la voluntad de Dios. Es normal, entre comillas, cuando hay falta de entendimiento y de conocimiento de la verdad. Yo creo que todas sin Cristo así vivíamos, así estábamos, ¿verdad? Nada más porque mis padres, ¿no? Decíamos, mis padres me dijeron que era aquí, ahí me voy a quedar. Y luego ya resultaba que llegaba alguien y te decía, no, pero ¿qué crees que es por acá? Bueno, vamos. Hasta el día de hoy puede haber mujeres que siguen igual, yendo de aquí a allá, buscando sin encontrar. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente hay falta de conocimiento de Dios. Si hay falta de conocimiento, hay falta de sabiduría. Y si hay falta de sabiduría, hay falta de discernimiento. No va todo junto, ¿verdad? Entonces, vamos a Proverbios 7:1. Acompáñenme ahí. Proverbios 7:1. Este va a ser ahorita el versículo base, el texto al cual vamos a estar basadas. Lo que dimos anterior es como una introducción de lo que hemos venido hablando, para que no se nos olviden los términos y podamos tener más fresca el conocimiento. Y ahorita vamos a basarnos en Proverbios 7:1. ¿Ya estamos ahí? Ahí este proverbio es un ejemplo de una mujer, que volvemos al punto, ¿verdad? Yo me pregunto por qué pusieron ahí a la mujer y no al hombre. Pero bueno, yo creo que algo nos querrá también mostrar, ¿verdad? Dice, advertencia contra la mujer adúltera. Y bueno, dice, hijo mío, aquí entendemos que está hablando el padre, ¿verdad? Le habla a su hijo de una manera representativa y le dice, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Ahí miren, vean ahí. Nomás en ese proverbio también encontramos los simples y encontramos a los faltos de entendimiento, que son los que insensatos. Es lo mismo. Necio e insensato es un falto de entendimiento. Ahí está, ¿verdad? El cual pasaba por la calle junto a la esquina. Y si se dan cuenta, aquí está narrando a una mujer y a un joven, ¿verdad?, que le falta entendimiento, que le falta sabiduría, y que por lo mismo fue fácil arrastrado a cometer actos que no agradan a Dios o que son faltas a la moral. Aquí vemos entonces que dice, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le salió al encuentro, con atavío, dice, de ramera y astuta de corazón. Cuando aquí habla astuta, habla de una característica, ¿sí?
hay una intención, ¿verdad? Habla de intenciones. Pero vamos a ver que no solo es la área sexual, porque aquí estamos viendo, ¿verdad? La área sexual. Vamos a ver en el 11 que dice alborotadora. O sea, no solamente era ramera, ¿verdad? O adúltera, sino también alborotadora y rencillosa. Ahorita vamos a ver esas partes. Sus pies no pueden estar en casa. O sea, es una mujer que no le gusta estar en casa, ¿verdad? Le gusta estar más en las calles y en las esquinas, pues eso es lo que nos deja ver el pasaje. Y se la quiere pasar más ahí, ¿verdad? Dice, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas. De aquellas que dicen, no, yo prefiero estar de compras, ¿verdad? O yo prefiero estar andando de aquí a allá o trabajando porque yo no puedo estar en mi casa, ¿no? Hemos escuchado muchos esos comentarios. No, es que yo no puedo estar en mi casa, la verdad es que el trabajo y luego pues de ahí me voy a comprar o me voy a dar una vuelta, ¿verdad? Y entonces casi la gran mayoría, a veces, ahora no hay nada malo en hacerlo, ¿verdad? De una manera moderada, pero aquí habla de que tenía una intención más aparte, ¿verdad? O sea, no solo era esas características, sino también tenía una intención, porque dice que es astuta de corazón, ¿verdad? O sea, había intenciones al hacer eso. Dice, se asió, no me quedé, unas veces en el 12, unas veces está en la calle, otras veces en la plaza, acechando por todas las esquinas. Y pues la palabra acechar, ¿verdad? ¿Han visto cuando un animal acecha a su presa? Pues de esa manera estaba. O sea, fija la mirada en lo que tenía que hacer, ¿verdad? En lo que quería. Dice, se asió de él. O sea, inmediatamente llegó y lo abrazó, ¿verdad? Y dice que le besó. O sea, ya, para que no, a ver qué hacía el chavo, ¿verdad? Imagínate, te llegan así, o como mujeres, ¿no? Que alguien llegue así y ya nomás te abraza y te planta el beso, ¿no? Y tú dices, saca de tus 5 ahí, ¿verdad? Pero tienes que actuar, pues, con sabiduría. Y dice que tenía un semblante descarado. Y le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Aquí vemos a una mujer que hasta era religiosa porque manifestaba su espiritualidad, entre comillas, porque dentro de su corazón había otras intenciones. Dice, por tanto, he salido a encontrarte. O sea, ella estaba para hacer unos votos, ella estaba para hacer un sacrificio, pero al final decidió por él, ¿no? Entonces, ahí nos deja ver una actitud de alguien astuto. O de esas veces que dices, bueno, mira, es que yo sé que pues tú estás en el ministerio mejor de alabanza, de oración, y yo veo cómo Dios te usa, ¿verdad? Y pues y le empiezas a hablar de lo que Dios te habla a ti, ¿verdad? Y ahí suena algo espiritual la cosa, ¿verdad? Y todavía ahí no se ve nada. Pero después, como mujeres podemos, si tenemos una mala intención, podemos entonces llevar el asunto a lo que queremos, como esta mujer lo que hizo, ¿verdad? Entonces fue llevando al joven, ¿verdad?, a los propósitos que ella quería, pero primero le espiritualizó la situación, o sea, le hizo ver las cosas como que muy, muy bonitas, y que al final decidió por él, porque pues él es como que lo bonito, ¿verdad? Entonces, nosotras tenemos esta actitud, la tenemos que cuidar mucho si en nosotras hay inclinaciones por ejemplo, a halagar al sexo opuesto, ¿verdad? O a ir, no porque digamos que el agradecer, ¿no? Vamos a ver, el agradecer es algo muy normal y algo muy bueno en todas, ¿verdad? Pero ya el halagar más allá, pues lo más correcto es que lo haga la esposa, ¿sí o no? No otra, ¿no? O sea, ese es lo más correcto, que las mujeres que tenemos esposos, ¿verdad?,
seamos quienes admiremos, sería esa parte, admiremos a los esposos en aquellas cosas, ¿verdad?, que ellos hacen, ¿verdad? Y una cosa que se nos puede ir, pero no debe ser, es que halaguemos a otros, ¿verdad?, que no son nuestros esposos. O sea, yo sé que nos damos cuenta de que hay cualidades, hay características, ¿verdad? Hay muchas cosas, hasta puedes decir, no, pues creo que hay más de las que a mí me gustan, ¿verdad?, que mi esposo. Pero eso no nos da derecho, ¿verdad?, a entonces halagar y entonces podamos recibir, fíjense, porque eso sería como una puerta abierta, podamos recibir de la otra parte, pues está la invitación, ¿sí o no? La invitación a salir a tomar un café, o a salir y a tomar, o a nomás simplemente platicar, ¿verdad?, de las cosas de Dios. O sea, no vamos a hacer nada, solo vamos a hablar de las cosas de Dios. Pero ya no, a ver, bueno, primero tendría que saber tu esposa, de primera, ¿no? De segunda, pues invitarlo a la casa, ahí está tu esposo, platiquen, ¿verdad?, como matrimonios, pero a solas, aguas, aguas, son puntos peligrosos, y esta mujer ya no tenía ese temor, ¿verdad?, ese respeto. Esa mujer se entiende que lo había hecho muchas veces, y con cualquier joven o cualquier hombre que pasara. Ella ya era la intención de hacer eso, lo vemos aquí. Dice, por tanto he sabido encontrarte buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. ¿Y cuántas a veces, mujeres, cuando un hombre llega con esas palabras? Es que yo siempre te observé, es que yo siempre sentí algo por ti, ¿no? Y resulta que es el amigo o compañero de la escuela ¿no? Porque hoy eso se está dando mucho. Donde lamentablemente los divorcios se están dando porque tuvo una relación y se encontraron nuevamente, ¿verdad? Y esas situaciones que sí se pueden dar, lamentablemente, por no tener discernimiento, ¿qué creen? El tema mujer sin discernimiento de lo malo. Y a veces sí necesitamos tener discernimiento hasta donde algo puede ser peligroso que me va a llevar a cometer una ofensa contra Dios. Esta mujer vemos que le dice, he adornado, ya empieza la parte de conquista, dice, he adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. ¿Saben qué habla de esto? Esto habla de intimidad. Es decir, si tú, mujer, tienes conversaciones con amigos y puedes decir que son cristianos, ¿verdad?, y le abres la intimidad, como vemos aquí a esta mujer, no, pues ella lo hace con una intención. Nosotras podemos caer por simples, por no ser prudentes, y porque, ay no, pues es que es espiritual, es un hijo de Dios, sirve a Dios, siempre lo veo que... Y entonces abrimos de más. No, o sea, aquí esta mujer, pues porque no tenía decoro, ¿verdad?, ni le tenía decencia. Ella abrió hasta su cama, hasta le habló de la recámara, ¿no? Y aparte, pues, ¿cómo la tenía? No, pues así. Luego dice, he perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, y ahí le hace la invitación directa, ¿verdad? Embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, dice, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. Y hasta ahí vamos a ir viendo. ¿Qué vemos entonces? Aquí lo importante es que la escritura, ¿cuántas saben que la palabra de Dios se hizo para nuestra enseñanza? ¿Verdad que sí? Para que precisamente aprendamos y no caigamos en estas cosas que pueden deshonrar nuestra vida con Dios y que pueden separarnos de nuestro matrimonio y pueden destruir nuestra familia.
La palabra y guardar en Proverbios que menciona es custodiar, es cercar con púas. Cuando está diciendo guarda los mandamientos, guarda las razones, está hablando de custodiar. Cuando ustedes han visto, ¿verdad?, los bancos, cómo los que llegan a recoger el dinero, cómo custodian, ¿verdad? O sea, ellos no están así. O sea, tú pasas y te intimidas porque pues tanta, ¿cómo se puede decir? Tanta disciplina que tienen para custodiar lo que se les ha encomendado. Se dan cuenta, ellos no titubean, ¿no? Si alguien se les se abalanzara, yo la verdad, yo diría, ¿qué pasaría si alguien llega y los quiere tocar simplemente, no? Nadie se atrevería. Yo creo que ya sería demasiada simpleza, ¿verdad? No atreverte a hacer eso porque sabes que él, digo, si está en su sentir, pues no. Pero si él ya sabe, inmediatamente, ¿saben qué? Pues te me avanzaste. Yo no sabía si me ibas a robar, si ibas a ¿verdad? Y ya. Entonces, la custodia es algo que guardas, resguardas con todo. Cercar con púas. Cuando una casa está cercada con púas, ¿por qué creen que lo hace? Porque quiere evitar que ladrones pasen a su casa, ¿verdad? Y que entonces hay una protección, un cuidado. Entonces, así es guardar los mandamientos, guardar las ordenanzas de Dios en nuestro corazón. Y acuérdense que el corazón para Dios no es el órgano, son los pensamientos, son las emociones, son los sentimientos y es la voluntad. ¿Qué debo cuidar entonces? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué emoción se me produjo ante tal situación que pasó? Si la debo dominar o no en ese momento, dependiendo. O sea, y eso es diario en ejercitar. Cuando tú y yo lo ejercitamos, estamos siendo mujeres entendidas. Cuando nosotras nos dejamos llevar por los sentimientos, por las emociones, hablamos de más o hablamos palabras que a veces ni nos preguntaron, pero ya sacábamos más allá de la información que debemos de haber dicho, habla de esto, falta de entendimiento. Es decir, necesito custodiar, necesito cercar más mi vida, mi corazón, ¿sí? ¿Para qué? Para que con la palabra me lleve al orden, con la palabra me ayude a saber cuándo sí, a quién sí. O sea, el problema no es abrir el corazón, porque lo podemos abrir, pero hay que saber a quién le vas a abrir el corazón, ¿verdad? Si vas a tener una consejería con los pastores, pues ahí abre tu corazón, porque te van a dar un consejo de qué, de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, tú abres el corazón a la vecina, ¿verdad? Pues al rato no nos sorprenda que ya lo sabe, pues, todas las personas que viven por ahí, ¿verdad? Y luego nos podemos quejar y guardar rencor, resentimiento con la persona y decirle, pero es que tú, yo te confié, yo te dije, o sea, sí, ella se equivocó, pero también tú, también nosotros, por haber dicho, ¿verdad?, a alguien que no era la persona indicada. Y eso es falta de entendimiento, falta de discernimiento. ¿Por qué el Señor, hermana, nos está hablando de todo esto? Porque Él sabe que lo necesitamos. Necesitamos estar más atentas, más alerta. Como mujeres tenemos bajo nuestra responsabilidad la vida de nuestro esposo, aunque él es el líder, aunque él es la cabeza. Pero ¿qué creen? Que nosotras como ayudas edificamos la casa. Con nuestras manos la podemos destruir, con nuestras manos la podemos destruir, y con nuestras manos podemos edificarla. O sea, si esa responsabilidad está en nosotras, entonces cuanto más yo debo atender a los mandamientos, cuanto más yo debo saber
qué Dios dice, cómo debo llevar mi matrimonio, cómo debo llevar mi familia, cómo debo yo dirigirme en mi caminar con Dios. No es porque el marido te ponga los parámetros o no te los ponga, porque hay maridos que no te ponen parámetros, ¿no? Tú puedes hacer lo que quieras, no hay problema, ¿verdad? Porque también ellos hacen lo que quieren. Y pues si no te pido a ti cuentas, menos me vas a pedir a mí. Y a veces eso es bien fácil. Bien fácil, los maridos a veces les dan que saber discernir, hermanas. Porque a veces el marido no quiere que le pidas cuenta porque no te pide cuentas y te deja, pero a veces porque ellos no quieren también, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿es bien o mal? Dependiendo, ¿vale? Entonces sí tenemos que estar discerniendo y saber que si yo sé que algo nos va a perjudicar, no sabes qué, vamos a tratar este asunto y vamos a trabajar sobre él y no vamos a quitar el dedo del renglón hasta que veamos que una respuesta de parte de Dios, si somos cristianos o creyentes, ¿verdad? Los dos. Si no, si tengo un marido inconverso y yo soy creyente, entonces yo voy a tener que poner en manos de Dios la situación. También puedo poner límites de acuerdo a la palabra de Dios y llevarlo poco a poco a esa parte de reflexión. Hay veces que por las situaciones cuando son muy complicadas, muy ya perjudiciales, que han dañado el corazón de los hijos y aún de la esposa, digo, hablo porque es en general, hay más casos en común del varón hacia con la mujer, pero no digo con esto que no haya mujeres también, ¿verdad? Que se sobrepasan y que a veces ellas llevan toda la situación y ellas tienen callado o al revés, hasta manipulado al varón. O sea, sí lo hay, pero hablo más en el común denominador cuando los esposos someten, ¿verdad? Controlan a la mujer, ¿verdad? A la familia y dañan ya de una manera tan perjudicial, ¿verdad? Cualquier pecado, hermanas, es perjudicial en extremo, ¿sí? En extremo. Y cualquiera te va a traer problemas graves, ¿sí? Entonces, tiene que tratarse eso, tenemos que ponerlo en manos de Dios y tenemos que orar y pedirle sabiduría al Señor. Ayúdame, Señor, ¿cómo le vamos a hacer para que esto no siga? Porque no es correcto. Hay veces que el esposo o la mujer va a tener que, o va a querer, más bien esa es la palabra, va a querer separarse de ti. O va a querer decir, no, ¿sabes qué? Yo ya aquí. Porque no quiere cambiar, porque no quieren ver que la situación ya llegó a unos extremos, ¿verdad? No es, ¿quién sabe que separarse por un tiempo es pecado? No. O sea, separarse en el sentido de acuerdo y de reflexión. De mutuo acuerdo y reflexión. No quiere decir que te quedes así siempre. Pero hay casos donde de verdad es necesario, porque ya la integridad de una de las personas está en peligro. O sea, no podemos dejar que entonces, como dicen por ahí, el asesino esté en tu casa y en cualquier hora. Decía una mujer en un lugar, decía, no podemos dejar, dice, que cuando ya olamos feo, entonces tengamos que subir a tu casa, le decía a otra mujer. O sea, ¿por qué? Porque pues ya no íbamos a saber qué pasó contigo. Ya cuando huela feo, pues algo pasó, ¿verdad? Y ya no supimos. O sea, no. Sí tenemos que poner límites, sí tenemos que tomar decisiones, pero siempre conforme a la voluntad de Dios. Donde los casos, dependiendo del caso, tenemos que tratarlo. Para eso, si a veces no sabemos cómo, necesitamos acercarnos a recibir consejería, para que sea la palabra de Dios la que nos ayude a resolver, pero no dejen las situaciones que el tiempo lo va a resolver, porque el tiempo no resuelve nada, ¿verdad? No, nosotras somos las que tenemos que entrar en acción para resolver las situaciones. A veces no nos va a agradar lo que se tiene que decidir,
pero es para bien. Acuérdense que todas las cosas ayudan para bien, para las que amamos al Señor. Entonces, todo lo que Dios va a permitir a través de ese separamiento, a lo mejor algunas aquí ya están en esa situación, o tú que me estás escuchando también por Facebook, ya estás en esa situación y dices, pues es que yo ya me separé porque la situación se puso muy difícil, ya ha habido golpes, ya ha habido maltratos psicológicos, mentales, y yo ya siento que me voy a volver loca, ¿no? O porque a veces llega hasta ese punto, ya después ya no sabes si el cuerdo o lo que está, perdón, se cayó ahí un gel que tenemos ahí en la entrada. Ya no sabes, ¿no? Si tú estás en lo correcto o el otro, o la otra, ¿no? Porque ya hasta te confundes. O sea, que estoy mal yo. O realmente, y a veces sin hacer nada. O sea, sin evidencias, ¿no? Pero ¿será que ahí ya está habiendo un daño? Déjame decirte, no permitas que esto avance. Tienes que agarrar y orar a Dios, clamar a Dios, y Él te va a dar la sabiduría para que tú sepas qué hacer y que lo puedas hacer como Dios quiere que lo hagas, y entonces vayamos trabajando eso, se vaya trabajando, porque si no se trabaja el problema es mayor. Y hay casos, lamentablemente, como decíamos hace 8 días, ¿verdad?, que pues ya no viven para contar. Así de difíciles están las situaciones hoy en día, y hay mucho feminicidio de mujeres, muchísimo. Creo que antes yo escuchaba, ¿no?, que había una estadística de feminicidio y veía que las feministas, que tampoco es lo correcto de cómo se manifiestan, pero decía, bueno, pues en el centro yo creo, bueno, a lo mejor no tan cercano, ¿no? Pero ahora ya, en este tiempo, la verdad es que ya es casi a la vuelta de la esquina de tu casa. De verdad, al rato va a ser el familiar que tengo al lado, ¿no? O sea, sinceramente, las cosas se están poniendo cada vez complicadas. Por lo tanto, urge que nosotras tengamos la sabiduría de Dios, urge que sepamos cómo actuar, no solo por nuestra vida y la vida de nuestra familia, por la de otros que te toque a lo mejor ayudar, ¿verdad?, y que estén en una situación de esa magnitud, y que no nos movamos bajo el sentimiento, sino bajo la razón bíblica, bajo lo que Dios dice en su principio, ¿verdad? Y pongamos límites. Es como las mamás a los niños, lo sabemos. Una mamá que no le pone límites a su hijo o a su hija, al rato hace lo que quiere, al rato ya nadie lo puede frenar, y viven como quieren y tienen muchos problemas, muchas situaciones que pasan y viven. ¿Por qué? Porque no hubo alguien que le pusiera límites. Los límites, hermanas, son para todos, hasta para nosotras. A veces cuando un esposo está entregado al Señor, te va a poner límites. No nos va a gustar, porque a nadie le gustan los límites, pero son para nuestro bien cuando hay una área de nuestra vida que está inclinada a errar, a estar errando, ¿verdad? Hablando de pecados, si hablamos de faltas, de errores, de malos hábitos, se puede trabajar, ¿sí? Eso se puede trabajar, tanto en hombres como en mujeres. Es cuestión de ponerse de acuerdo, ¿verdad?, y agarrar y decir, ok, mira, tú tienes el mal hábito, o yo tengo el mal hábito de llegar y aventar las llaves por donde quiera, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Bueno, mira, vamos, ¿cómo te puedo ayudar?, ¿no? Ahí se ponen de acuerdo, porque al otro no le gusta, ¿no? Entonces, como no le gusta, siempre hay un conflicto por ese mal hábito. Esas cosas se pueden solucionar, son más fáciles de solucionarse que las cuestiones del pecado que cometemos, porque a veces si no tratamos el pecado, se puede seguir uno más otro y así, ¿verdad? Pero los hábitos no son imposibles, pero podemos ponernos de acuerdo y decir, ok, ¿cómo me puedes ayudar? A lo mejor el momento que ya vas a hacer eso, decirte en ese instante, ¿verdad? Y tú ser sensible para agarrar las llaves y ponerlas, regresarte y ponerlas en su lugar, ¿verdad? Y entonces ahí vamos aprendiendo los dos, ¿verdad? Se puede trabajar eso.
Eso es algo que podemos trabajar, pero cuando se trata del pecado hay que poner límites, porque a veces el pecado sí se sigue y carcome, ¿verdad? Es como un cáncer, va carcomiendo nuestra vida. Entonces tenemos que nosotras evitarlo. En el versículo 6 dice, insensato, ahí ya vimos que quiere decir falta de entendimiento también, porque dice que pasaba en la esquina a la casa de él a oscuras, y bueno, ahí mismo lo deja ver, ¿verdad? ¿Qué tenía que hacer una mujer a esas horas sola? Pues tenía un propósito y un fin. En esa área sexual, hoy a lo mejor ya no se ve mucho esto, aunque hay lugares donde sí. Por ejemplo, bueno, apenas en la semana pasada que pasó, nos tocó ir a acompañar a un familiar a la Merced. Y pues bueno, ustedes saben que, bueno, yo había oído, ¿verdad? Pero casi no es un lugar que yo frecuente. Y ahora que fuimos, pues realmente sí te das cuenta de que hay un auge de mujeres, pero me impresionó porque eran hasta de 12 a 11 años. O sea, eso a mí dije, 11 años, 12 años, ya están aprendiendo ese oficio, ¿no? Y ahí, pero ya no eran una en cada esquina, o sea, ya era como en una 5 o 3 ahí mismo, o sea, ya casi esperando, ¿no? Fila. Y yo dije, ay, está aumentando este tipo de situaciones, porque el corazón del ser humano, pues dice, no hay Dios, y no quieren vivir bajo los mandamientos de Dios. En ese sentido, vemos que ahí hay pues esas intenciones. No debemos darle lugar a la carne. Debemos de procurar andar en el Espíritu, porque las obras de la carne nos traerán corrupción, ¿verdad? Más las obras del Espíritu traerán vida y paz. Ahora, algo que también nos deja ver este pasaje, esta parte de Proverbios, es de que los hombres son mayormente seducidos por lo que ven, ¿verdad? Porque esta mujer iba con atavío de ramera, es decir, iba vestida de una manera para provocar, para seducir, a tratar de llamar la atención con su cuerpo. Y bueno, ahí también hay una enseñanza para nosotras, ¿verdad? Que nuestra manera de vestir sea una manera de vestir apropiada, ¿verdad? Decía la pastora Vicky, tu manera de vestir debe ser apropiada y modesta a tu edad. Y de verdad que eso no lo pensamos mucho en nuestra vida. Yo me ponía a pensar y yo veía hacia mi alrededor y decía, sí es cierto, pueden pasar los años y nosotros seguir vistiéndonos de una manera como lo hacíamos cuando teníamos 17 años, ¿no? Y yo decía, es verdad, eso es una falta de como de entender los tiempos, ¿no? Y de poder ir madurando. Entonces, yo me recuerdo que pues antes me vestía, digamos, un poco más, y ahora que hice un cambio en mi closet, tuve que quitar muchas blusas que la verdad pues eran muy entalladas y muy cortas. Dije, no, estas ya no me quedan, ¿verdad? Ya no son para mí. Y entonces tuve que deshacerme de varias cositas que dije, no, esto ya no. Igual pantalones que de alguna manera ya no me quedaban. Entonces dije, también. Y cosas así que vamos nosotras comprendiendo y entendiendo que necesitamos también tener esa modestia, ¿verdad? Es parte de lo que Dios nos pide. Es decir, que debe haber una dignidad en la manera de vestir.
Y bueno, también otras características que vemos en esta mujer en el 13, pues que andaba de una manera coqueteando como para que se le haya abalanzado a abrazarlo. Pero eso, fíjense, mujeres, es una falta de respeto. El hombre que no lo ve, que no lo discierne, pues va a decir, ¿a quién le dan pan que llore, verdad? Dicen algunos. Pero el hombre que es de Dios, ¿qué creen que va a decir? A mí me respetas. Ve a abrazar a tu marido. A mí no. Yo no soy tu marido. Uy, qué fuerte, ¿no? Y hay mujeres como estas que hablan proverbios, que no, un desprecio es como que la muerte, ¿verdad? Y se pueden vengar. Porque son mujeres que ya han perdido todo sentido, ¿verdad? De prudencia, de respeto, de temor a Dios. Y bueno, al punto que vamos a tocar también, que a lo mejor en la parte sexual dices, bueno, gracias a Dios está ahí como que, ¿no? No es una área débil en mi vida, porque hay mujeres que tienen esas áreas débiles en sus vidas, y otras que no. Pero hay otras áreas en las que sí podemos ser débiles y que también entran aquí, porque esta mujer no solo era una mujer sensual, sino también era una mujer alborotadora y resillosa. ¿Qué está diciendo aquí? Alborotadora, que le gustaba buscar problemas, ¿no? O le gustaba discutir por todo. ¿Sí? ¿Sí entra ahí o no entra? Claro que sí entra una mujer alborotadora. ¿A cuántas de nosotras es nuestra debilidad cuando tenemos una situación en nuestra vida y de momento, por ejemplo, ¿no? Tú pediste queso Oaxaca de una marca y te dieron de otra. Vamos a poner un ejemplo muy vago, pero que es algo que también deja ver nuestras actitudes y nuestro corazón. Y tú dices, no, es que este no es el queso que yo pedí, ¿no? Es válido, ¿no? Vas, le dices, Señor, mire, vengo a cambiar este queso porque no fue el que yo le pedí. ¿Me lo puede cambiar, por favor? Bueno, hasta ahí, ¿verdad? Se nota la parte correcta, ¿no? Pero hay mujeres que llegan casi gritándole, ¿sí o no? Ofendiendo, no solo gritando, a veces hasta ofendiendo. Una cosa es pedir o exigir lo que tú consideras que estuvo mal, pero otra cosa es cuando ya terminas ofendiendo a las personas. Ahí se habla de una mujer alborotadora, ¿sí? Porque ya está alborotando más la situación. ¿Cuánto has escuchado a personas que te llegaron a decir o que le llegaron a decir a otras, oye, pero no hables de mis hijos, oye, no hables de mi marido porque no es con mi marido el asunto, oye, pero es que, y te sacan todo, ¿no? O sea, las mujeres alborotadoras y resillosas te sacan todo a la familia, hasta te dicen de tu carro y hasta te dicen de tus cosas, y tú pues, oye, nada que ver con eso, ¿por qué me sacas todo eso? Y lo que están haciendo es herir, ofender, lastimar. ¿Y qué creen? Alejamos a las amistades, alejamos a las personas. Con esas actitudes, una mujer en esa actitud aleja a las personas. Luego nos preguntamos, ¿pero por qué nadie se junta conmigo? ¿O por qué no quieren hablar conmigo? ¿Por qué será? Porque muchas veces, consciente o inconscientemente, estamos ofendiendo. Estamos ofendiendo a veces con palabras, con acciones, con... Ahora, estos, hermanas, que estamos tocando aquí en Proverbios, porque yo no soy, es la palabra de Dios, son debilidades que llevan a pecar contra Dios. Por eso, qué importante saberlas, en qué área de mi vida yo estoy siendo débil, para que yo someta esa debilidad a los pies de Cristo y entonces Él me ayude. Porque no, si tú dirás, no hago nada, no, tarde que temprano, si no haces nada, tu misma carne lo que hace es alimentar. O sea, por consecuencia, si tú no te estás llenando del Espíritu diario, constantemente, la carne va a estar más viva
Y entonces la carne te va a jalar a esas debilidades, o sea, es por consecuencia. Entonces tienes que trabajar en ellas, no dejes de clamar a Dios por esas áreas débiles de tu vida, porque tarde que temprano te van a llevar a ofender a Dios y a ofender a tu prójimo. El punto es que yo sé que Dios te perdona y nos perdona, ¿sí o no? Si le pedimos perdón. Amén, gracias a Dios que de verdad, porque dice la palabra es que muchas veces ofendemos, todos ofendemos muchas veces, ¿verdad? Y a veces consciente o inconsciente, pero Él nos perdona cuando nosotros ofendemos. Pero algo que sí que va a pasar es de que tus consecuencias las vas a tener que acarrear, ¿verdad? ¿Y qué consecuencias, pastora? Dependiendo de la situación. Nos volvemos personas que no somos de confianza, personas que ya mejor, pues ya mejor ni ¿verdad? Ni me acerco, ni ya esto. ¿Por qué? Porque nosotras mismas estamos provocando por no trabajar en esas áreas de nuestra vida. Es necesario que tomemos acciones, pidamos la ayuda de Dios y trabajemos sobre eso. Debemos sacrificar la carne, hermanas. Debemos sacrificar. Esto que mencionamos tiene que ver con falta de discernir en nuestra propia vida. Si yo no discierno mis actos, ¿cómo voy a discernir a otros? ¿O cómo voy a ayudar a mi esposo? Si yo no discierno lo mío, menos lo de él, ¿verdad? Entonces necesitamos aprender a discernir para poder nosotras tener ese respeto reverente, ese amor y ese temor a Dios y por su palabra. Necesita que su palabra gobierne nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, para que fácilmente podamos ser guiadas y controladas por el Espíritu Santo y vivamos entonces de la manera que a Dios le agrada. Y no seamos mujeres que echemos a perder, porque eso nos volvemos, mujeres que echamos a perder todo, en vez de que se multiplique. Se pierden amistades, se pierden personas, cosas, y no queremos eso. Queremos ser mujeres que sabemos discernir entre lo bueno y lo malo, y vamos entonces a decidir por la sabiduría de Dios, y vamos a poder ser mujeres de honra, ¿verdad? Y la mujer de honra, pues Dios la honra. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Ponte de pie conmigo y vamos a orar, ¿verdad? A pedirle a Dios que a través de lo que hemos escuchado, que es su palabra, su mensaje, Él nos ayude. Tú, más que nadie ni Dios, sabe cuáles las áreas de tu vida que están costando trabajo. A lo mejor no se mencionaron todas, ¿verdad? A lo mejor hay algunas cosas que el Espíritu Santo te trajo a la mente. Pues esas vamos a ponerlas en manos de Él, ¿sí? Para que Él nos ayude. Ponte de pie y vamos a orar. Amado Dios, tu palabra es vasta, tu palabra es verdadera, tú no mientes. Nosotros fuimos formados por ti, tú ya tenías tus palabras para instruirnos, para enseñarnos, para mostrarnos las condiciones en las que nos encontramos cada una. Señor, ayúdanos a vernos a nosotras mismas. Ayúdanos a no culpar deliberadamente a los demás antes que a nosotros. Ayúdanos a primero examinarnos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros sentimientos, nuestras acciones, para que podamos entonces, mi Dios, ser llamadas hijas tuyas, porque nos humillamos ante ti y porque reconocemos nuestra condición y nuestra debilidad, que sin ti nada podemos hacer, que sin ti, Señor, nosotras estamos perdidas,
estamos muertas en nuestros delitos y pecados, porque ciertamente, Señor, venimos en esa condición, una condición pecaminosa, en donde no importa lo que haya pasado con nuestros padres desde que éramos niñas, todo lo que nos abusaron verbalmente, físicamente, pero todo eso nos dañó, eso sí es una realidad, todo eso causó daño. Pero Señor, sabemos que a través del sacrificio de Cristo en nuestra vida y el perdón de nuestros pecados, nosotras hemos perdonado todo eso. Hemos perdonado y no nos vamos a justificar en ello para que nuestras acciones sean malas o sean incorrectas, sino queremos ser responsables delante de ti. Responsabilizarnos por la parte que nos toca. Perdónanos, Señor, porque no hicimos nada cuando debimos hacerlo. Perdónanos también cuando no debimos hacer nada y lo hicimos. Perdónanos, Señor. Y ten misericordia de nosotras, así como tú, Señor, has sido. Ayúdanos. Ayúdanos. No queremos ser atrapadas por el engaño y la mentira. No queremos ser, Señor, distraídas, simples, insensatas. Aún podamos llegar a ser burladoras de las cosas de Dios. No lo permitas, Señor. Pedimos tu misericordia. Queremos ser libres de una generación maligna y perversa que no te conoce. Y si hemos ofendido, Señor, ayúdanos a perdonar y a pedir perdón. Llévanos a pedir perdón a aquellas personas que hemos ofendido, Señor, que hemos lastimado. Y te pedimos, Señor, que aún en esas consecuencias que podemos tener, no queremos, Señor, quedarnos sin hacer nada. Queremos trabajar a través de una disciplina con tu palabra, a través de que la palabra de Dios se esté guardando en nuestros corazones, para que entonces obremos y actuemos conforme a tus mandamientos, conforme al respeto y temor a ti, Señor. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, sabiendo que tú oyes y escuchas nuestra oración y que tú responderás a tu debido tiempo, y que tú ahorita, Señor, nos estás redarguyendo de pecado, de justicia, de juicio, y que a la vez, Señor, nos estás consolando por ese grande amor perdonador que tú has manifestado a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Recibimos tu perdón y pedimos, Señor, la fuerza, la fortaleza para trabajar, para disciplinarnos en la vida espiritual antes que las demás áreas. Que no nos permitamos, Señor, hacer otra cosa que no sea primero estar en tu presencia, buscarte a ti mientras puedes ser hallado. Señor, queremos estar a tus pies. Queremos, Señor, que nos hables, que sepamos cuál es tu voluntad en esas áreas de nuestra vida. ¿Qué nos estás enseñando a través de la enfermedad? ¿Qué nos estás enseñando a través de la escasez? ¿Qué nos estás enseñando a través de los problemas matrimoniales? ¿Qué nos estás enseñando, Señor? Queremos aprender y no quejarnos ni culpar a los demás, sino recibir esa responsabilidad que tenemos para poder crecer y madurar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues damos gracias a Dios. Pueden sentarse, las que nos acompañan aquí presencialmente, y bueno, las que están por medio de Facebook. Dios les bendiga y nos vemos la siguiente semana, si así Dios lo permite. Dios les bendiga.